¿Ok? Dice la Biblia: en el nombre de Jesús estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a toros y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis, diga conmigo, no hagáis. O vamos a hablarlo más en castellano, no hagas, diga, no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. No hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ahora lea conmigo el versículo 21. Mas él hablaba, oiga, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Diga: yo soy templo de Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Creador. Aleluya, qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse los que están en pie. Gloria, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero, ha puesto el Señor un sentimiento en mi corazón, predicar en esta mañana. Bueno, ya mediodía, con el Señor vamos a tratar de desglosar un mensaje, una enseñanza para su vida, basada en esta escritura. Somos templo del Espíritu Santo. Pero quiero predicar bajo el tema: tienes que ser destruido. Diga conmigo: tengo que ser destruido para ser reedificado. Oye, tengo que ser destruido para ser reedificado. Ese es el mensaje de hoy, el tema de hoy. Ayúdeme que no se le vaya a olvidar. Amén, gloria al Señor. Tengo que ser destruido para ser reedificado. El pueblo de Israel, cuando vagaba por el desierto, había un compromiso de que la presencia de Dios siempre iba a estar con Israel. Durante 40 años que caminaron por el desierto y fueron nómadas. ¿Saben qué es un nómada, no? Nómada es una persona que no puede estar en un solo sitio. Los nómadas llegan aquí y a los 3 meses se van para allá, y a los 6 meses viven recorriendo. No tienen una casa, no tienen una propiedad. ¿Por qué? Porque no echan raíces. Y mire qué importante es echar raíces en la vida. El pueblo de Israel era nómada. Era un pueblo que estaba caminando errante. No tenían una propiedad fija. Ellos caminaban por el desierto, pasaban por ciudades, tenían que enfrentar ejércitos para poder seguir a un propósito que Dios les había prometido, llamado la tierra prometida, valga la redundancia. Parece ser que Israel estaba viviendo momentos en los cuales solamente la gloria de Dios era la que los libraba de la mano del opresor. Llegó a ser tan poderoso la presencia de Dios en Israel que los pueblos, cuando escuchaban que Israel iba a enfrentarles, dice la Biblia que los pueblos temían, porque decían: viene el pueblo con el ejército de Jehová. Ellos sabían que no eran los hombres. Cada país, cada nación, cada pueblo, cada tribu vecina que se enfrentaba a la mano poderosa de Israel, entendían que no eran los israelitas, sino entendían que había un poder sobrenatural que estaba en medio de ellos. Por eso Israel construyó lo que se llama el tabernáculo, lugar en el cual la presencia de Dios habitaba. Pero después que ellos llegan, no me voy a extender mucho en este tema porque quiero llegar al punto del mensaje, pero tengo que hablar esto para que entienda un poco. Porque cuando ellos llegan a la tierra prometida, cuando Israel logra vencer a Canaán y logra
vencer todo obstáculo y logran pisar la tierra que fluye leche y miel. Ellos empiezan a vivir de las promesas del Señor, pero ya el tabernáculo no había que moverlo. Ya el tabernáculo se quedó en un sitio fijo. Entonces David fue el primero que se le vino a la cabeza hacer un templo para que la gloria de Dios ahora habitara en el templo del Señor. Ya no necesitarían andar moviéndose, porque ellos habían comprendido que habían llegado al lugar donde Dios les había prometido. Ellos habían entendido que ya no iban a andar errantes por el mundo, sino que ahora tienen un lugar propio donde echar raíces. Entonces David pensó y dijo, bueno, si ya está en nuestra tierra, si ya está en nuestra heredad, ¿por qué no hacer una casa donde Dios venga y nos visite continuamente? No podemos tener a Dios en medio de cortina, en medio de palo. Él se merece lo mejor. ¿Alguien cree que el Señor se merece lo mejor? Pero el Señor le respondió a David, le dijo, tú no puedes, tú no eres digno de hacer un templo, de hacer una casa. Has derramado mucha sangre. No vas a tener ese privilegio. Pero su hijo Salomón, por eso se le llama el templo de Salomón, su hijo Salomón pudo construir el templo, aleluya, dedicado al Señor. Y muchos años pasaron. Aquí los fariseos dicen que fueron muchos años, 46 años, para poder edificar el templo del Señor. 46 años trabajando en una obra de construcción hermosa, preciosa, con todos los lujos y detalles, para que la gente pudiera ir a presentar su sacrificio al Señor. Después que el templo fue construido bajo la guía de los parámetros del igual como fue creado el tabernáculo, estaba el lugar santísimo, lugar santo, la mesa de proposición, el lugar del incienso, todo igual, pero ahora en una iglesia, para que me entiendan. Había una ley según los judíos que decía que cuando un judío pecaba tenía la oportunidad de redimir su pecado, de ser cubierto a través del sacrificio de un cordero, de un buey o de unas palomas, depende la magnitud de su pecado. La Biblia habla de que la persona que ofendía al Señor tenía que ir y buscar esa oveja al campo, buscar ese buey a un lugar específico y ver que fuera un animal digno, perfecto y puro para ser recibido por Dios. Pero la gran experiencia, o la terrible experiencia que se encuentra Jesús en su manifestación de hombre, es que cuando va al templo se encuentra con una visión horrible, donde han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Han convertido el lugar santísimo en un mercado. Han convertido el lugar donde Dios habita en un lugar de trampas, de trueques, de mentiras y de engaños. Y aquí es donde quiero empezar a hablar con ustedes esta mañana. Porque somos templo de Dios, pero para entender que somos templo de Dios, debemos entender por qué lo somos y cómo fuimos creados templos de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Ahora, Jesús cuando entra al templo, encuentra que dentro del templo estaban vendiendo los bueyes, estaban vendiendo las ovejas, estaban vendiendo palomas, habían negocios, cambistas. Venía gente y traía, vamos a poner un ejemplo, porque no sé todos los nombres de las monedas de vecina, pero vamos a poner un ejemplo, es aquí en España, aquí es el templo. Entonces había un cambista, porque de pronto venía la hermana de Colombia, no traía euros, traía pesos. No se preocupe, yo le cambio. Llegó la hermana de Cuba y no traía euros, traía pesos cubanos. Y aquí, bueno, aquí le cambiamos, ¿sabe? Empezó un negocio. Ya no había que sacrificarse mucho. Ya usted pecaba y dice, ya pequé, bueno, hoy es domingo, voy a ir allá donde el sacerdote, me salgo, porque allá ya conocí a uno, me hice amigo de uno de los dueños de las ovejas, y ya yo hablé con él que cuando yo peque me va a vender la pati quebrada, me va a vender la que nadie quiere, ir Cayetano, ahí bajo cuerda me la va a vender. Yo voy, se la llevo al sacerdote, ya el sacerdote también le mojaron la mano, ya le pasaron ahí un poquito de dinero para que reciba la oveja, para que se haga el de la vista gorda. Fácil.
Se cambió el proceso, se cambió el sacrificio, se cambió el precio que había que pagar para poder recibir perdón de Dios en nuestras vidas. Tristemente estamos viviendo lo mismo en el siglo XXI. Muchas religiones, muchas personas hablando de Dios, y muchos están metiendo en la casa de Dios costumbres paganas que son antibíblicas y antiespirituales del Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos en los cuales a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero hoy vengo a hablar a una iglesia que debe de entender que primero hay que morir al mundo, morir al pecado, hay que ser destruido para poder ser reedificado. Porque no hemos sido construidos perfectamente, porque el diablo nos contaminó con el pecado. Pero la Biblia dice que el Señor vino para dar vida y vida en abundancia, para cambiar lo que nos servía por algo que sirve para Él. Jesús, cuando azota las mesas, yo me imagino al Señor, me imagino al Señor, hermana Luisa, dando pata y palo ahí, volteando mesas. Y a veces hay hermanos que se ponen bravos porque uno le dice, hermano, por favor. Y uno trata de ser ahí con palabras para que no se vaya, palabras bonitas. Pero el Señor agarró, dice que agarró un látigo y empezó a voltear la mesa, y créame que más de uno se fue con la espalda lacerada. Créame que más de uno se fue con un ojo morado, porque el Señor estaba furioso por lo que estaban haciendo con algo que le habían dedicado a Él. Ahora, escúcheme algo. Si el Señor, yo he escuchado mucho esta frase, no, es que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. ¿Te lo has escuchado? Es que Dios no habita en templos por manos hechas de hombre. Dios no necesita un templo. Dios no necesita una iglesia. Eso es mentira. Si eso es mentira, ¿por qué Dios corrigió a los que estaban blasfemando el templo de Salomón? Si eso es mentira, ¿por qué el Señor no llegó y dijo, quédense ustedes ahí haciendo sus trampas y su matraca y sus cosas malas? Vengan para acá, lo que quieran, vamos para debajo de una mata, no necesitamos estar ahí. Todo tiene un orden. Todo tiene una explicación. Y el Señor permitió, y el Señor se molestó, porque el templo, oiga, aquí está el secreto, el templo de Salomón había sido un regalo de Israel para Dios. El templo de Salomón fue creado netamente para entregárselo al Señor, para dárselo a Dios, para que la gente tuviera un lugar donde ir a tener una conexión y una comunión con Dios. Óigame, cuando usted fue creado, usted fue entregado al Señor. La Biblia dice que el Señor te hizo a su imagen y a su semejanza. Tú no eres un accidente, tú no eres una casualidad. No. Tú fuiste creado por la mano de Dios para ser presentado y para ser usado por el poder de Dios. Y por eso el Señor, cuando vio cómo el templo de Israel estaba vuelto en esta manera mundanal, se molestó y empezó a voltear todo. ¿Sabe? Cuando Dios le ve a usted el pecado, cuando Dios le ve a usted haciendo lo malo, Dios primero se duele, primero se entristece, pero también se molesta, porque Dios sabe que tú no fuiste creado para estar pecando. Dios sabe que tú no fuiste creado para ser templo del diablo y templo de lo malo. Dios sabe que tú fuiste creado para gloria de su nombre, dice la palabra de Dios. Tú fuiste creado para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aplaudan con libertad si ustedes pueden. Ahora el Señor dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo se le ocurre a este? ¿Quién se ha creído? Dijeron. Si este templo, 46 años para ser edificado, y tú en 3 días lo vas a levantar. ¿Sabe cuál es el problema de la humanidad? Que el ser humano, hermana Yanela, todo lo ve de un punto humano.
El ser humano todo lo ve de un punto físico. El ser humano todo lo lleva al término humano, al término de lo mortal, al término de lo limitado. Pero el Señor nos está enseñando en esta mañana que hay que cambiar esa mentalidad carnal y ese ojo pecador humano, y hay que empezar a ver con ojos espirituales. Hay que empezar a pensar con pensamiento espiritual. Hay que empezar a actuar no por obras, no por el hombre, sino empezar a caminar en fe. Oh, hay un mar furioso, hay una tempestad levantada, pero yo no soy un mortal común y corriente. Yo no fui creado para el fracaso. Yo tengo que llegar a la orilla, pero tengo el mar furioso delante de mí. Yo tengo que decir: Señor, si tú estás conmigo, yo voy a caminar por encima de las aguas. Te van a decir que volviste loco, te van a decir no se puede. Claro que se puede, porque el Señor me creó para cosas grandes. Aleluya. Pero para que todo esto suceda, aquí viene la parte que a muchos no nos gusta. Para que todo esto suceda, primero tenemos que ser destruidos. Yo recuerdo cuando era un niño, había una empresa de construcción cerca de mi casa y estaban haciendo una gran construcción, y los obreros de ahí iban al restaurante de mi madre tenía un restaurante, ellos iban a comer al restaurante. Y pues yo como niño, yo era el que atendía las mesas con mi hermano, éramos los que pasábamos la comida, de unos 8 o 9 años. Y hablábamos con la gente, y había un joven llamado Javier. Y recuerdo que él fue y empezó a levantar una pared. Hizo una pared larguísima. Y a la tarde vino el ingeniero, o a los días, no sé cuántos días pasaron, pero a los días vino el ingeniero y él se paró en una esquina de la pared y se quedó mirando. Y mirando y dijo: ¿quién hizo esta pared? No, la hizo fulano, llámelo acá. ¿Usted hizo esta pared? Sí, señor, yo hice esta pared. Túmbela. ¿Por qué? Esta pared está torcida. Y yo no voy a construir en algo que está torcido. No, pero ¿qué? Si usted le echa un poquito de cemento que ahí... No. Túmbela. Hay que destruirla para poder edificar algo bien hecho. Hermano, cuando nosotros pecamos, cuando el diablo nos contaminó con el pecado, lamentablemente nos convertimos en hombres pecadores, contaminados con la imperfección llamada pecado, y hemos caminado y hemos vivido durante muchos años, aleluya, en una situación pecaminosa. Nuestro cuerpo lo hemos contaminado con las cosas mundanales, con las cosas terrenales. Nuestra vida ha sido contaminada con lo malo y con el pecado. Pero el Señor, aleluya, dijo: es necesario que este cuerpo sea destruido, pero yo lo voy a levantar, yo lo voy a transformar. Y cuando se levante, se va a levantar en un cuerpo transformado, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, aleluya, porque el Señor cambia lo imposible, lo hace posible. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, oiga, nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo, diga conmigo, cuerpo de pecado, fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El primer punto por el cual Dios quiere destruir. ¿Sabe? Tengo un problema en mi casa ahora, en la casa donde vivo, para que usted entienda un poquito lo que Dios nos quiere hablar aquí. Tengo un problema, y es que hay para mí es una pandemia de cucaracha. Hermano, han fumigado. Mi esposa es limpia. Ayer, antier, la hermana Clara estuvo con ella, y eso limpiaron, que eso yo llegué y eso parecía un palacio. Perfecta la limpieza. Pero no hay manera de eliminar esta plaga. Pagamos a una empresa privada, han ido 3 veces. Y yo estaba pensando antier, yo decía: no, ya yo sé lo que voy a hacer. O me voy de aquí o voy a hablar con el casero. Yo prefiero buscar un dinero, voy a tumbar esa cocina, voy a destruir toda esa cocina, voy a montar cocina nueva, voy a cambiar todo eso viejo donde están esas cucarachas metidas, porque hay que sacar todo eso viejo para que esa plaga se vaya. Hermano, el pecado es como la cucaracha. El pecado se mete en las endijas. El pecado se mete en lo más profundo de su cerebro. ¿No le ha pasado a usted que usted está bien tranquilito, usted está bien ahí, y de pronto pasa algo que le recuerda algo malo de su pasado? Algo que usted ni siquiera
ni siquiera usted había vuelto a pensar, y algo lo revive. ¿Por qué? Porque todavía en sus células, en sus hormonas, en sus neuronas, todavía ese pecado está ahí. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hoy vamos a destruir al viejo hombre y vamos a levantarlo en cuerpos, aleluya, santificados, presentados al Señor. La Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que la gente llega a las iglesias, hermano, pero cuando Dios dice, bueno, usted llegó, ahora me toca, venga, usted está un poquito dura ahí, vamos a meterle una dinamita, hay que explotarla, hay que destruir ese viejo hombre, vamos a ocupar esa casa. Entonces la gente me da, ay, pero es que esa es la casa de mis abuelos. Es que ahí tengo los matachos todavía. Es que miren, tengo los recuerdos del ayer, del pasado. Ay, es que, Dios mío, acéptame así, yo me quedo así. Mañana. Y llega mañana y se dice, bueno, ya llegó mañana. Hay que destruir. No, pasado mañana. Y se vuelven cristianos, pero con el mismo cuerpo de pecado. Y así Dios no puede obrar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no habita en un cuerpo de pecado. Dios no tiene comunión. La Biblia dice no hay comunión entre lo bueno y lo malo. Dios quiere entrar a su cuerpo, Dios quiere entrar a su vida, pero para Él poder entrar a su vida, Él quiere agarrar a ese viejo hombre, crucificarlo. No me sirve ese matacho viejo, ese hombre viciado, ese hombre pecador. Estoy hablando no de sexo, estoy hablando del cuerpo humano, el hombre, la mujer pecadora. No me sirve, te voy a crucificar, te voy a matar espiritualmente, pero te voy a hacer, aleluya, una criatura nueva para mi gloria y para mi honra, dice el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo tienen? Dice la Biblia: pues los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. ¿Y cuántos quieren ser de Cristo? Amén. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted es de Cristo, usted no puede estar teniendo deseos carnales. Amén. Santo, predícalo a alguien que lo diga. Amén. Porque es así, hermano. Hay gente que, yo soy cristiano, pero es que cuando yo veo, decía un hermanito, es que cuando veo la cerveza, se me hace agua la boca. Usted no ha muerto al pecado. Es que cuando veo a la sierva, me tiembla el cuerpo y me provoca. Usted no ha muerto al pecado. Es que cuando yo veo allá, paso por la vitrina y veo la ropa indecente, la ropa no decorosa. Estoy hablando al hombre y la mujer, porque hay ropa indecorosa tanto para el hombre como para la mujer. Y usted dice, wow, cuando paso por ahí me dan ganas de comprarme. Me miro, uy, si yo me pusiera esa ropa, yo como me viera, muchos se quedaran mirándome, muchos me echaran piropo. Usted no ha muerto al pecado. Usted necesita morir al viejo hombre. Alabado sea Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay para que se rían, bueno, vamos a decir se ríen si les gusta el chiste. Hay un chiste de un cristiano, yo digo cachicorneto, un cachicorneto, que se montó a la guagua, o al autobús, decimos en mi país, a la buseta, o a la guagua, como usted lo llama. Y se montó, y al lado se le montó una joven, con una minifalda toda provocativa. Y el cristiano la miró y, Señor, reprenda el diablo. Oh, el Señor reprenda el diablo. El Señor reprenda el diablo. Y de pronto la muchacha por la parada se bajó. ¿Por qué huye, diablo cobarde? ¿Por qué huye? No había muerto a los deseos de la carne. No había muerto. Y es necesario que usted muera, hermano. No estamos hablando físicamente. Alguien no me vaya a malinterpretar. Diga, wow, en esa iglesia están matando a la gente. Vamos a meter presa.
necesario que usted sea destruido para ser reedificado. Cuando una persona, cuando una obra, aquí vemos mucho esto, hay gente que compra una casa de 80 años de construcción o 40 o 60 y esa casa la demuelen completamente y tal vez pasa y dice, lástima, yo que hubiese metido a vivir ahí. No importa que esté goteando, no importa que estén las paredes chuecas, no importa que esté contaminada, yo hubiese vivido ahí, ay, lástima, tumbaron la casita. Pero a los meses usted ve un penthouse. A los meses donde había una casa que ya no valía nada, que las paredes estaban agrietadas, que las paredes estaban destruidas, ahora usted ve una construcción gloriosa y la gente dice, wow, tremenda casa. Antes había una casa que no servía para nada, seguro el mismo que dijo que vivía en esa casa, ahora dice, no, yo prefiero vivir en esta casa, la otra casa, eso estaba muy fea. Así es el hombre, aleluya, sin Cristo. Es una casa deteriorada, es una casa golpeada, es una casa destruida. Pero el día que Dios te construya, el día que Dios te edifique, la gente va a decir, verdaderamente Dios existe, verdaderamente Dios ha hecho una obra en esta persona. ¿Cuánto lo cree? Efesios 4:22. Efesios 4:22. Aleluya. Dice la Biblia en el nombre de Jesús que en cuanto a vuestra, oiga, anterior manera de vivir, amén. Mire, hermano, cuando usted conoce a Cristo, tiene que haber un antes y un después. Amén. Tiene que haber un antes y un después. No podemos seguir siendo el mismo. No. La Biblia dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que corrompe según los deseos engañosos. ¿Sabe qué significa vicio? Una persona viciosa, una persona que ya está acostumbrada y que ya el cuerpo, aunque él no quiera, pero ya el cuerpo le dice, hazlo, busca. Por eso usted ve que a veces los drogadictos agarran y hasta roban al papá, roban a la mamá, no les importa nada, porque ya están viciados. Un día le predicábamos a una joven que lamentablemente desde los 14 años vendía su cuerpo, y ella, cada vez que hablábamos con ella, esa mujer era un mar de lágrimas y decía, pastor, le decía a mi esposa, pastora, es que yo, aleluya, siento cochina, me siento indeseada, me siento mal, yo no quiero hacerlo, pero hay algo dentro de mí que me lleva a vender mi cuerpo, hay algo más grande. Y le dijimos, lo que pasa es que tu cuerpo está viciado, pero si tú crees en Jesucristo, el Señor va a hacer la obra en tu vida, Él te va a perdonar, Él te va a cambiar, tus pecados van a ser borrados. Ella decía, yo no creo que Dios me perdone, yo no tengo perdón de Dios. Le dije, no importa lo que hayas hecho, porque la Biblia dice que lo más menospreciado, que lo vil del mundo, es lo que Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. Esta mujer, oramos por ella, con el permiso de ella, porque el testimonio de ella lo he dado muchas veces. Se llama Yolimar, vive en Venezuela. Oramos por ella y ella empezó a ir a la iglesia. Y Dios, hermano Miguel, la perdonó. Y Dios la transformó. Un día íbamos por la calle con ella y de pronto alguien, Verónica, decía, Verónica, un hombre, Verónica. Y ella lo miró y yo le digo, hermana, ese hombre la está llamando usted. La hermana se puso roja. Me dice, pastor, es que ese era mi nombre artístico. Y yo le dije, bueno, ve y preséntate como la mujer que eres ahora. Y ella fue y le dijo, disculpa, ya yo no me llamo Verónica, yo soy Yolimar, Cristo te ama, Dios te bendiga. Hoy en día esa mujer tiene su esposo, hoy en día tiene 2 hijos preciosos, hoy en día ha sido transformada, ha sido cambiada, hoy en día ya no volvió a esa vida pasada, hoy en día la gente la ve y, como dice la Biblia, la llaman bienaventurada, porque le decían, tú nunca vas a encontrar marido, tú nunca vas a encontrar esposo, tú nunca vas a poder tener hijos. Esa vida que tú llevas, hermano, no importa lo que usted hacía en el pasado, para Dios no hay nada imposible. Él puede destruir cualquier cuerpo y levantarlo en el momento que Él quiera, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo para su gloria, en un templo donde Él pueda habitar. Aleluya.
en que el Señor nos dice, como dice Lucas capítulo 9, 23, que viene el problema. Porque el problema radica que el Señor le dijo a todos, oiga, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí está el problema. Dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos queremos negar a nosotros mismos. No queremos pagar un precio. Hoy en día estamos viendo religiones. Hay una religión, y lo digo públicamente, abierta, totalmente diabólica, que el Señor la reprenda, donde dice que salvos para siempre, salvos para siempre, salvos. Los triple S le llaman. Esta religión dice que usted, con tal de que invoque el nombre del Señor y que usted diga, Señor, gracias porque me perdonaste, ya usted puede seguir drogándose, puede seguir en adulterio, puede seguir en pecado, usted puede robar, matar y comer del muerto, que ya Dios lo perdonó y no pasa nada. Eso es mentira del diablo, porque Dios no habita en un cuerpo pecador. Dios va a habitar en un cuerpo, aleluya, que se sacrifica por vivir para Dios. No somos perfectos, cometemos errores, cometemos fallas, pero estamos agarrados de la mano de Dios. Yo no estoy diciendo que somos perfectos. Yo no estoy predicando y no quiero dar una mala imagen aquí, que usted diga, oh, ese pastor está hablando de que ellos son perfectos, los intocables, no. Yo tengo tentaciones, yo tengo luchas, pero cada vez que viene una lucha en mi vida, cada vez que viene un problema, yo digo, yo no voy a caer. ¿Sabe por qué? Porque yo soy templo del Espíritu Santo y yo no quiero que el Señor se vaya de mi vida. Aleluya. Pero hay gente que no quiere despojarse. Ya las máquinas, ¿han visto esas películas famosas que van a destruir un hospital, un parque de niños, y la gente no quiere? Y ya la maquinaria está ahí lista, la bola es inmensa ahí para derribar, y la gente hace una cadenita. De no, y con un cartelito, no queremos, mátenos, pero no queremos. Hay muchos demonios que están así en la vida de personas, diciéndole, no dejes que Dios te cambie, no dejes que Dios te destruya, no dejes que Dios te haga de nuevo, quédate así, a mí me sirves así, yo estoy bien contigo así. Pero hoy el Señor, aleluya, te está diciendo, yo quiero hacerte nuevo. Yo quiero cambiar tu vida viciosa de pecado, de mentira, de engaño, de vanidades. Yo quiero cambiarlas por una vida, aleluya, santificada, por algo que cuando tú camines por la calle, aleluya, la gente te vea diferente. Que cuando la gente te vea diga, wow, no eres igual a los demás. No por tu forma de vestir, no por tu forma de caminar, sino porque hay una gloria, como cuando Moisés bajaba del Sinaí. La gente dice que el pueblo de Israel tenía que taparse el rostro porque Moisés resplandecía. Ojalá que usted, aleluya, antes estaba en tinieblas, pero que ahora la luz de Cristo resplandezca en tu vida. ¿Sabe? El problema de las personas que no se quieren dejar destruir es que están mirando al presente y al pasado, pero no están valorando su futuro. Amén. Vuelvo y le digo, estás mirando el presente y el pasado, pero no estás valorando tu futuro. Y el Señor, cuando llega a una vida, no llega para hablar del pasado. Primero debe de entender esto, porque estamos acostumbrados a vivir del pasado. Yo era, yo fui, yo hice, pero Dios, cuando la Biblia dice que cuando Dios llega a una vida, Él no le importa su pasado. Por eso yo aquí enseño que cuando usted testifique, no hable tanto del pasado, hable de las cosas buenas que Dios ha hecho en el presente, hable de lo que Dios está haciendo ahora con usted. El pasado todos éramos pecadores, todos éramos inmundos, todos estábamos, aleluya, en una vida pecaminosa, pero cuando llegamos a Cristo, Dios no dijo, bueno, déjame ver tu pasado, ya va, vamos a ver, si no fuiste muy malo, te acepto. No, Dios dice, vení a mí, ven acá, ven conmigo. Yo no te voy a preguntar qué hiciste ayer. Yo no te voy a preguntar qué hiciste en el pasado. Yo no voy a preguntar qué estás viendo en el internet. No, yo no te voy a preguntar, no me importa tu pasado, pero me importa tu futuro.
Déjame cambiar. Déjame hacerte a mi imagen. Déjame hacerte a mi semejanza. Déjame formarte un varón, una mujer verdadera de Dios. Déjame formarte un cuerpo sin vicio, un cuerpo agradable, un cuerpo que cuando la gente lo vea digan: wow, cómo qué tremendo este joven, que es alegre, ríe, brinca, salta y no necesita droga, no necesita alcohol. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado nuestra tristeza en baile. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Alabado sea Cristo. Por eso es necesario que si usted quiere venir en pos del Señor, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguir al Señor. Pero algo que me gusta a mí de la palabra de Dios es que el Señor dice que por más torpe que usted sea, no se va a extraviar en el camino de Dios. Amén. Por más torpe que usted sea, por más poco conocimiento que tenga, por más poquita sabiduría que usted tenga, usted no se va a extraviar en el camino del Señor. Dios, aleluya, le va a permitir que su viejo hombre sea destruido. No le voy a decir que no le va a doler, sí va a doler. Van a haber momentos de prueba, van a haber momentos de lucha, pero como siempre digo, no por ser cristianos, porque el mundano también tiene prueba, el mundano también tiene lucha, pero créanme una cosa, que en ese proceso en el cual usted va a pasar, Dios no le va a dejar. Israel duró 40 años en el desierto, pero fueron 40 años que Dios estuvo presente con ellos en todo momento. Dios está con nosotros y seguirá con nosotros por siempre. Así que en esta hora, ya para cerrar, somos creación de Dios, pero el diablo nos edificó y dañó la obra perfecta de Dios. Pero hoy el Señor te está dando una oportunidad de reedificar tu vida, de levantar un nuevo hombre, de levantar una nueva mujer, conforme no a los pensamientos y al molde de la humanidad pecadora, de la humanidad vanidosa, no, conforme al modelo espiritual de Dios. Amén. Yo he escuchado mucha gente que le dice a mi esposa: mira, pero ¿qué te haces en el cutis? Pero mira, tú no necesitas maquillaje. ¿Y qué joven te ves? ¿Qué esto? Que no tiene, que la cara, que la piel, que no sé qué. Y yo digo: gracias, Señor. Mi madre, ustedes saben el testimonio, pasó 2 cánceres. Y en estos días la veía en un video, hermano Miguel. La veía, aleluya, me mandaba una foto y su piel rejuvenecida, su cabello no se cayó, su cuerpo está perfecto. Ella me dice: hijo, hoy tengo más fuerza que antes, me siento fuerte, me siento en victoria. Sí tengo achaques, sí tengo problemas, pero estoy todavía agarrada de la mano del Señor. Déjame decir una cosa: cuando usted le sirve a Dios, Dios cuida de su vida, Dios cuida de usted, Dios guarda su salud, Dios guarda su templo. Una vez estaba jugando basquetbol, ya voy a cerrar. Basquetbol, tenía como unos 14 años y estaba con unos compañeros del liceo. Y eso que ellos no eran cristianos, porque el único evangélico era yo. Y cuando salimos de la cancha de jugar, íbamos a comprar unos refrescos, una gaseosa, y pasamos por el lado de un altar, de un ídolo. Tenía velas, tenía una casita y estaba ahí el muñequito puesto. Y mis amigos me dicen: vamos a reventar ese altar. Y yo lo miro y digo: pero ¿y usted no? ¿Usted, su familia no es católica? Sí, gracias. Hermano, y le cayeron a piedra al ídolo. Y destruyeron la casita, destruyeron el templo, destruyeron todo eso. Y hoy yo sacando este mensaje, yo decía: wow, qué tremendo. Porque así es el diablo. Cuando usted tiene un Dios muerto, cuando usted tiene un Dios que no puede hacer nada, el diablo viene, ataca la morada de ese Dios, o sea, su templo, su casa, y hace lo que él quiera, le destruye, le golpea, le hace daño. ¿Por qué? Porque ese ídolo, ese Dios que usted tiene está muerto. Pero cuando usted tiene a Jesucristo en su vida y el diablo viene a golpearte, el diablo viene a destruirte, el Señor dice: no vas a poder, porque la Biblia dice que Él pelea por nosotros. El Señor cuida su templo, el Señor cuida a sus hijos. Él está como poderoso gigante
peleando por nosotros, aleluya. Así que en esta hora yo quiero que usted se coloque en pie. Ahí en su casa, amigo que me está escuchando, yo quiero orar por usted. Tal vez todavía no has cambiado, pero hoy tú puedes decir: yo quiero ser templo del Espíritu Santo. Hay alguien aquí que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero ser templo del Espíritu Santo. Yo quiero que tú me ayudes a cambiar. Yo quiero que ese cuerpo viciado, que ese cuerpo del pasado sea destruido. Yo quiero cambiar mi vida, mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de ser. Yo quiero, aleluya, que cuando venga el diablo a tentarme a mi vida, yo no sienta esa tentación, yo no sienta ese deseo a lo malo. Señor, quita de mí, dígaselo en esta hora, quita de mí todo deseo del pecado, todo deseo de lo malo. Destruye este hombre viciado. Prepárame para ser un hombre nuevo. Prepárame para ser una mujer nueva. Prepárame para ser perdonado. Prepárame, Señor, edifica un edificio santo, puro y agradable en mi vida. Hazme, Señor, un templo digno de tu presencia. Vamos, iglesia, dígalo al Señor: hazme un templo digno de tu presencia, Señor. Toda inmundicia, todo lo que el diablo ha metido a mi vida, Señor, quítalo, sácalo, límpiame, purifícame. Hazme nuevo, Señor, hazme nuevo, Señor.